Antes de empezar, voy a invitarte a hacer un ejercicio que suelo practicar cuando quiero reconectarme conmigo y que justamente da sentido al nombre de este podcast. Imagina entonces que tu mente es una casa. En las habitaciones principales todo está iluminado. Todo lo que ves bajo la luz corresponde a los pensamientos que ya conoces, las emociones cotidianas, la parte de ti que habita el día a día. Ahora, imagina que caminas hacia el fondo de esa casa. La luz comienza a disminuir. Cruzas el pasillo, llegas al patio trasero. Hay una puerta, una especie de galpón o depósito. La puerta no parece tener candado, solo está cerrada. Ahora acércate, respira profundo y cuando te sientas listo, abre la puerta. Dentro hay una penumbra suave, un silencio espeso. Estás rodeado de objetos antiguos, cosas que alguna vez te pertenecieron, recuerdos de la infancia, emociones arraigadas, versiones tuyas que han sido olvidadas. No necesitas ordenar nada, no necesitas hacer nada, solo mira. Camina lentamente y deja que algún objeto llame tu atención. No lo fuerzas, solo observa. Mantente atento a cuál te hace sentir algo. Cuando encuentres uno, acércate a él. Míralo, tómalo en tus manos, tócalo. Pregúntate qué historia tiene para ti. Y cuando lo entiendas, cuando el objeto te muestre un episodio de tu vida, una sensación, una emoción, aunque sea un poco, verás cómo el objeto se ilumina. Cada vez que comprendes algo de ti, una luz se enciende en ese galpón. Ahora, ¿cuál es mi objetivo enseñándote esto? Poco a poco, el depósito de tu mente tiene que dejar de ser oscuro y debe convertirse en un archivo luminoso de tu historia. Sanar no es borrar lo que duele, sino iluminar lo que alguna vez dejamos a oscuras. Cada vez que enciendo una vela, sea afuera, en el exterior o dentro mío, recuerdo este recorrido, el paso desde la conciencia, desde la casa iluminada, hasta mi inconsciente, desde la casa hasta el galpón, desde la oscuridad hasta la comprensión. Ese camino, que a veces parece solitario, es en realidad el regreso a mi verdadero hogar interior. Ahora sí, vamos al capítulo de hoy. Este episodio se llama El espejo y el galpón interior y es una exploración hacia un espacio oculto de mi propia mente. Voy a contarles un par de historias. Hace poco soñé con una feria de noche. Había velas, muchísimas, de todos los colores. En puestos que estaban iluminados, puestos que estaban en la oscuridad, puestos por todos lados. Una feria enorme, pero de noche. Habían velas de todos los colores, pero todas estaban apagadas.
Las observaba con una mezcla entre curiosidad y tristeza. Ese personaje mío onírico, ¿bien? Yo pensaba en el sueño, ¿por qué nadie las encendía? Obviamente las estaban vendiendo, pero dentro del sueño yo no comprendía por qué no estaban encendidas. ¿Por qué parecían también mal fabricadas, o estaban sucias, o estaban rotas? Me daba mucha curiosidad. La feria está desproporcionada, inmensa. Algunos puestos iluminados, otros no, como si no importara. No recuerdo si había mucha más gente caminando entre los puestos, pero en la parte iluminada donde yo me encontraba había gente caminando. Pero parecía como si fuese muy tarde, como si estuvieran ya cerrando. En el sueño estaba con un grupo de personas, pero en algún momento ellos se fueron. Y yo me quedé sola en lo que parecía como un departamento pequeño. No era mi casa en el sueño, sino simplemente estábamos quedándonos ahí. Fue ahí, pasado un tiempo, estando sola, donde irrumpieron de pronto unos jóvenes, un grupo de jóvenes que intentaban, por alguna razón, quitarme mi teléfono. Creo que le pasa a muchos o a todos que se ven a sí mismos en el sueño como una tercera persona, ¿no? Como si fuesen personajes de GTA, ¿no? O algo así. Creo que me entienden. Bueno, me vi entonces así, sentada en el sofá, y no parecía tener miedo. En X momento todo el tema termina y salen todos menos uno que se queda como confundido, ¿no? Y entre una y otra cosa, el sueño termina con mi personaje onírico, lo vemos así, ofreciendo comprarle al muchacho algo de comer. Le pregunta, ¿tienes hambre? Y le ofrece comprarle algo de comer fuera de aquel lugar, de esa casa. Cuando desperté me sentía absolutamente agotada. Semanas antes tuve otro sueño. Estaba en un lugar bastante raro, como una suerte de escuela abandonada, un colegio abandonado, un lugar muy, muy lúgubre. Parecía una yo más chica, como de 12 años. Muy feliz, muy fuera de lugar, muy feliz. Todo el escenario en general muy apocalíptico, pero mi personaje estaba muy contenta. Yo veía a mi alrededor otros niños, pero ellos no parecían tan felices, no hablaban conmigo tampoco, solo participaban y estaban ahí. Una especie de escuelita de teatro, pero muy triste, ¿no? En un momento veo cómo mi mamá real, en el sueño representada, se dirige a la oficina de la psicóloga de la escuelita esta. La sigo y entro en el momento en el que una voz, que no era de ninguna de las dos, sino que salía de una radio muy antigua, sobre el escritorio de la psicóloga. Y decía, ahora sí vamos a hablar de Marieta. Sentí en ese momento una mezcla de sensaciones porque mi yo onírica me hacía partícipe de lo que se supone que sentía, que era una mezcla de extrañeza y curiosidad. Y luego está mi yo consciente, quien la observa y quien recuerda el sueño cuando despierto, que dice, ok, esto parece algo profundo, como que si viniera de algún otro tiempo. Bueno, salí de la oficina aquella en el sueño, feliz, cantando, saltando, contenta. Y en el pasillo, porque iba cruzando un pasillo muy lúgubre, muy triste, muy, muy feo, me encuentro con un muchacho, un chico, que se veía mayor que yo, pero aún así muy joven, vestido totalmente de blanco. Voltea y me mira, lo miro y le digo, muy feliz, Miguel, tú eres Miguel. Y él solo me sonríe. Aunque el entorno era caótico, yo me veía muy feliz. Me veía completamente ajena a mis alrededores, al contexto. Y esto me parece relevante, porque en sueños pasados, durante muchos años, muchos sueños, para mí era recurrente visitar estos espacios caóticos, feos,
o que de alguna manera daban miedo. La diferencia es que en aquellos sueños estaba muy atenta a lo que ocurría a mi alrededor y dónde me encontraba. Me pasaban cosas terribles en estos sueños y me veía huyendo todo el tiempo. Despertaba luego absolutamente cansada, confundida, porque realmente todo se sentía muy, muy real, sobre todo el miedo. Pero esta vez era como si finalmente pudiera jugar dentro de esa propia sombra, porque considero que estos espacios sórdidos, feos, hacen referencia a algo en el inconsciente, porque los sueños, considero yo, creo, es la forma simbólica en la que el inconsciente pues se expresa o trata de comunicarnos algo. Ojalá hablaran en español, ¿no? Sería mucho más fácil todo, pero bueno. Pero como les digo, creo que era eso, era que pude jugar, pude estar ajena a mi alrededor, complicado, caótico, triste, vivir lo que tenía que vivir en el sueño, captar todos estos mensajes y luego dejarlo ir, ¿cierto? Pero eso lo entendí después, tras pensar y repensar muchísimo tiempo en lo que el sueño podría haberme querido comunicar, ¿no? Porque no es así tan fácil, no llega de buenas a primeras, el entendimiento. Cuando me desperté de ese sueño en particular, entendí que ese lugar para niños locos, porque también luego vi eso, parecía un manicomio cruel para niños. Y sin embargo, ese lugar, ese manicomio para niños, era parte de mi inconsciente. ¡Boom! El sitio donde posiblemente mi niña creativa, todo esto en forma simbólica por supuesto, fue como encerrada por ser demasiado intensa, demasiado libre, demasiado emocional. Ojo, antes de que empecemos a echarle la culpa a las infancias y a los padres, no siempre es por acción directa de otros. A veces encerramos a nuestro niño o niña interior nosotros mismos y creamos nuestras propias cárceles simbólicas para un montón de cosas, para nuestra creatividad, libertad o lo que sea que sintamos necesidad de reprimir. En el sueño vuelvo entonces a ese lugar y en lugar de verme como temerosa, con vergüenza, me veo viva, feliz de jugar otra vez, de ser chiquita otra vez. Los otros niños, los que estaban tristes, son mis versiones internas, que todavía cargan con ciertas prohibiciones, mayoritariamente autoimpuestas, según mi autoanálisis. Pero como que aún no se animan a reír del todo, no están del todo sanadas, ¿no? Pero esta vez, comparando con otros sueños de nuevo, algo cambia. Mi alegría no se apaga por la tristeza de los personajes alrededor o del contexto, y esa puede ser mi señal, justamente provista por el mensaje de mi propio inconsciente, de que algo verdaderamente está sanando. ¿Para qué sirve esto? Bueno, creo que personalmente para decir, vamos, lo estamos haciendo bien, hay algo que está funcionando. Porque el cuestionamiento, no sé si les pasa, pero suele ser constante de estoy avanzando, estoy, entre comillas, sanando, superando ciertas cosas que quiero superar en mi vida, como en la vida de cualquiera de ustedes, ¿no? Bueno, volver a este manicomio interior, no para sufrir, sino para jugar, tiene una carga simbólica muy poderosa. Transformar lo que quizás en algún punto me cuestione como locura y convertirla en creatividad o permitir que la creatividad fluya a través de esa herida en lugar de cosas negativas, ¿no? Y oscuridad. Ahora, el personaje de Miguel, vestido de blanco, puede representar simbólicamente la guía interior, ¿no? Esa parte sabia, protectora de mi alma.
No me habló durante el sueño, pero creo que no necesito hacerlo. Su presencia me dice que ya no hay nada que temer, que ya logré decodificar, de construir el mensaje simbólico que me mandó mi inconsciente, lo comprendí con todo esto que estoy exponiendo aquí. Puse luz a un objeto del galpón, ¿recuerdan el ejercicio del inicio? Que podría ser, por ejemplo, me imagino el folleto de una escuela de arte que vi alguna vez y que me prohibí tomar como opción de estudio, por ejemplo, ¿no? Puedo imaginar que ese objeto haya estado en el galpón, ahí en la oscuridad, en medio de las otras cosas, ¿no? Y de pronto, ¡pum!, se ilumina. Deja de estar oscuro. Vaya, una cosa menos que entender de mí misma. Ahora, la voz de la radio, ¿se acuerdan? La radio que estaba encima del escritorio de la psicóloga en el sueño. Esa voz antigua, la radio antigua, lejana, ¿no? No sabía yo de quién era. Es la voz posible del pasado, de mi pasado, que aún intenta explicar quién soy. Cuando ya no soy ella. Es parte de mí, pero ya no soy quien era en mi pasado. Mi tarea entonces ahora es reconocerla, escucharla, pero seguir caminando, ¿no? Integrándola, como caminaba ese personaje de 12 años a través del pasillo. Acompañada por esa imagen de protección, Miguel es una forma en la que mi inconsciente quizás trata de decirme, ¿sabes qué? Puedes atravesar esa oscuridad y ese trauma o esa frustración o lo que sea que me genere con tranquilidad para poder llegar al otro lado del pasadizo, donde en el sueño pues se veía una luz, ¿no? Estos sueños me mostraron un poco más de algo que vengo comprendiendo a medias desde hace un tiempo. Primero, que el alma tiene su propio lenguaje y que los símbolos son su manera de hablarnos, ¿no? Los símbolos. Los sueños están tan cargados de simbolismo, tanto los personajes como los objetos, como la luz, como los acontecimientos dentro del sueño, todo guarda un sentido también muy personal. Los símbolos son la forma en la que nos habla el alma entonces, y que tenga que ver o no el alma con el inconsciente no lo sé, pero creo que se asemejan mucho, ¿no? Ahora las ferias, las velas, los ladrones, el muchacho vestido de blanco, todos estos elementos dentro de mi sueño son partes de un diálogo interno. Tienen sentido solo para mí. Es un intercambio de información encriptada entre mi inconsciente y lo consciente, entre mi alma y mi yo despierto. Y ambos sueños me hablan del mismo viaje, ¿no? De volver a encender las velas apagadas. ¿Qué velas? Bueno, las velas de mi creatividad, las velas de las ganas, o qué sé yo, de un montón de cosas. A veces el alma necesita pasar por su propio manicomio para poder recuperar su alegría. Y esta última parte me hace pensar en lo siguiente. Yo leo el tarot hace casi 15 años y justo esto es de lo que habla el viaje del héroe, del loco, del arcano cero. Es la primera carta, o la última, depende de cómo decidas verlo, ¿no? Emprende el viaje de su vida a través de todas las cartas mayores del tarot, cada una representando un evento canónico antes de llegar al mundo que es la plenitud. Pero ojo, el tarot nos enseña que es un viaje de ida y vuelta y que en la cima o en el mundo no termina el viaje. Quizás estoy viajando como el loco, redescubriendo el camino después del manicomio. Gracias por escucharme y acompañarme en esta historia. Nos encontramos en el próximo episodio cuando otra vela vuelva a encenderse. Adiós.